El tema que vamos a tratar hoy va a ser la vivienda del gaucho y precisamente nos encontramos en la puerta de un rancho. En principio la vivienda se llamó rancho porque era construida con adobes, con paja, palo, mimbre, junco, paja brava, todo lo que había en el lugar. Pero no nos debemos olvidar que la primera vivienda que tuvo el gaucho fue el bendito. El bendito, que era una especie de carpa hecha con dos cueros vacunos en la cual se guarecía de la intemperie. El rancho vino después, cuando el gaucho empezó a afincarse en los lugares, en lo cual demandaba su trabajo en las estancias grandes como explotaciones ganaderas y también en la industria del saladero. Los ranchos, había distinto tipo de rancho de acuerdo al material que teníamos en la zona. Ya bien podía ser paja, junco, barro, que se hacía con estiércol, una argamasa, cañas, todo lo que se podía encontrar. El primer rancho fue el rancho de Totora. El rancho de Totora, ¿en qué consistía? En un conjunto de cañas, techado con paja y juntas unas con otras con tientos. En alguna oportunidad, si no había mucha sequía, se podían revocar con algo de barro, si no, se revestía con algún cuero. Eso fue el primer rancho que hubo, el rancho de Totora. Después, de acuerdo a la zona y siguiendo zonas de sequía, podemos hablar del rancho de Terrón. El rancho de Terrón básicamente era cortar pedazos de tierra en formas rectangulares y hacer apilado uno con otro, que con la misma humedad, con el pasto, todo lo que tenía, era lo que se iba formando la pared. Siempre todo sujeto con palos, en forma de horqueta, que se ponían arriba otros palos que hacían de largueros, y el techo era siempre de paja o de junco. Eso era básicamente lo que fue mejorando el rancho, pero eran zonas de sequía, entonces no había forma de amasar barro. El terrón fue supliendo eso. Después fue evolucionando a un rancho de estantes, ya un poco más sofisticado, que lo que tenía era la particularidad de armar una estructura en la cual se ataban con tientos y cañas y se iba colocando el adobe que se iba haciendo con barro y paja cuando ya estaba seco, uno sobre otro, y daba un poquito más de impermeabilidad. Luego, si las condiciones lo permitían, se le pegaba una revocada con una argamasa hecha con estiércol, con paja y barro, que era lo que le daba también la protección contra los vientos y las temperaturas. El techo siempre fue de la misma manera, con juncos o con paja. Después fue evolucionando el rancho al famoso rancho que hoy se hacen los tinglados y eso en forma de, se le llamó cola de pato. ¿Qué consistía? Consistía en dos planos inclinados, ya con una cumbrera alta y sobresaliendo en su forma triangular. Lo que hacía era, ese rancho, el agua caía, era mucho más impermeable, ya tenía otra calidad de construcción. Y el último rancho, que es sobre el cual estamos nuestra visión, es el rancho de Chorizos. Ese rancho de Chorizo era armado la estructura con palos y cañas, y después ¿qué se hacía? Se hacía tipo un pisadero de barro con paja y agua, y esos se iban poniendo uno sobre otro y ya estaban pegados entre sí, y luego se revocaba. Entonces el techo volvía siendo siempre de la misma manera, pero teníamos ya un rancho mucho más sólido y resistente a las condiciones adversas que tenía a la intemperie, porque estaban en el medio del campo. Rara vez había algún árbol cerca porque estaban muy distantes unos de otros. En una demostración de lo que es la durabilidad del rancho de Chorizo y su perpetuidad, tenemos como ejemplo el almacén de ramos Generales La Paz, que se encuentra en la zona rural de Roque Pérez. Ese es un típico ejemplo de la durabilidad de un rancho, que está conservado en la actualidad. También vamos a nombrar algunas de las pocas comodidades que tenía el rancho. En realidad era en forma cuadrada, no tenía mucho iluminación. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un par de ventanas como mucho, muy chicas, formadas por cuero y unidas a una madera que servían para levantarla y plegarla. La puerta era una sola puerta de entrada y
eran de baja altura. En realidad adentro no había prácticamente ningún tipo de comodidades más que el fogón. ¿El fogón en qué consistía? Consistía en un círculo de piedra en el cual estaba permanentemente prendido el fuego. ¿Y eso qué hacía? Había la cruz para asar, que era para cocinar la carne, y estaba para calentar el agua para el mate. Después la mesa era muy reducida, tenía una mesita muy chica, y como asientos se usaban caderas de vaca, cráneos de vaca y troncos. Eso es todo lo que había de comodidades. Ahí podemos mostrar por qué la idiosincrasia del gaucho de tener muy pocas comodidades en su vivienda, porque en realidad era nómade. Entonces, al estar permanentemente viajando de un lado para el otro, no tenía tiempo en diseño de su casa. Entonces la casa era una construcción muy simple y sencilla. Era para albergarlos en sus pasadas a veces, y después todo contrasta con lo que podemos mostrar en lo que es el lujo del apero, del caballo, que ahí se ponía piezas de plata u otro material en metal siempre blanco, en la rastra que llevaba en la cintura para ajustar el tirador, en las espuelas. En eso sí. ¿Por qué? Porque vivía permanentemente sobre el caballo. Y entonces ahí tenemos el tema de por qué había tan pocas comodidades, porque no habitaba prácticamente. La forma habitacional del gaucho fue cuando fue formando una familia y el trabajo le demandaba estar más en la casa. En el suelo dormían directamente porque no había otras comodidades en principio, en algunos cojinillos y jergones. Eso en los tiempos de invierno, y el fogón servía de calefacción. En los tiempos de verano dormían afuera. Y también ahí dentro de las pocas comodidades que había, se armaba una ramada. La ramada que era una especie de alero que le daba protección y sombra, que era infaltable en las pulperías, que la hemos mencionado en otros capítulos. Después, a unos 100 metros del lugar, lo que había es un corral de palo a pique. ¿Qué consiste el corral de palo a pique? En palos plantados en forma vertical unos al lado de otro y atados por tientos. ¿Qué hacían? Las lonjas se mojaban y después con el sol se secaban y quedaban ajustadas. Lo poco que había para el corral era lo que necesitaba para su consumo: alguna oveja, alguna cabra y por ahí alguna vaquillona, porque estábamos en tiempo de que tampoco había forma de conservarla. Como hemos nombrado en otro momento, la forma que se conservaba era salándola la carne, la que no se consumía en el momento, o sea que se producía mucho desperdicio. Entonces lo ideal era tener animales chicos para el consumo. Eso es con respecto a los corrales. Después, alguna vaca que se ordeñaba y eso, había un noque, que era una especie de bolsa de cuero en el cual se guardaba la leche cuajada para hacer algún queso cuando ya había familia y ese tipo de cosas. Otra cosa importante que tenemos que nombrar es la paila. La paila, en realidad, en su origen de la palabra, es todo lo que es ollas y utensilios de cocina, digamos, ollas grandes, ollas chicas, cacerolas. Bueno, la paila acá en realidad era una olla grande, de cobre o de fierro, que esa vivía en el fuego permanentemente para hacer las comidas. Y también, si no tenía patas, lo que se usaba era una trebe, que es una especie de triángulo con patas sobre la cual se apoyaba. En caso de no haber la trebe, también se colgaba con una cadena al techo del rancho. Eso es lo que básicamente las pocas cosas que había, y mantener agua caliente, así una especie de caldera también. Gigantan las quimeras por los sueños y se pierden, por los costos vencidos de las penas que sufrí, y se vuelven como negra mariposa mis recuerdos a lo lejos de la calma que llorando te pedí. No me dejes solitario, que la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón, que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me deja marcharé a la perdición.
Ahora vamos a hablar de los medios que había en el rancho para proveerse de agua. En realidad los primeros medios para proveerse de agua fueron de agua potable las aguas de vertientes, si había algún arroyo, si había alguna laguna que juntaba agua de lluvia o aguas urgentes. Eso es lo básico que teníamos para proveerse de agua. Después aparecieron los jagüeles. ¿Por qué? Porque al demandar agua para los animales y para el consumo y no tenerla cerca, había que hacer un pozo hasta llegar a alguna napa. También se armaban los jagüeles con las vertientes, que era hacer una zanja del cual salía de un arroyo o algo una especie de aguada, por el cual podían abrevar los animales directamente. El jagüel era de construcción, digamos, por el humano. Tenía el pozo, tenía un pequeño brocal en algunos casos. En el caso que no tenía brocal se le llamaban cachimba, que es más que nada de la banda oriental. Acá se le daba una especie de brocal. Y a su vez arriba tenía dos palos en forma horizontal a los costados con un travesaño. Por ese travesaño se colgaba una rondana. Por la rondana pasaba una soga en el cual colgaba un balde de una punta y del otro lado se tiraba para sacar el agua. El primer balde que tienen los jagüeles se dice que fue construido con el cuero de un ternero o la panza de una yegua, también se habla. Ese cuero con un aro de hierro o de madera se colgaba de la soga y se largaba dentro del agua. Al caer en el agua, ¿qué pasa? Se hundía y se llenaba. Cuando eso se llenaba, automáticamente lo tiraban hacia afuera y extraían el agua. Era un método, digamos, muy rudimentario y para sacar poca cantidad de agua. Después fueron evolucionando y vino el jagüel a la cincha. ¿Qué pasa? Eso se enganchaba sobre la cincha del caballo y ya tiraba y llenaba con un balde más grande, que apareció el balde con fondo también después. El fondo que era un fondo flotante en el balde, que podía ser de madera en principios y después de chapa. Al caer el balde sobre el agua, abría la parte de suela que tenía abajo y eso hacía que se llenara de agua. Al llenarse de agua, por el mismo peso, quedaba sellado. El caballo tiraba de la cincha, el hombre de a caballo, y volcaba. Eso normalmente se volcaba en una manga de madera, que iba a algún bebedero o alguna acequia que hacían para que tomen los animales, porque ya se fue aumentando, digamos, el consumo de agua y a veces no había lugar para abrevar los animales, y también las épocas de sequía, porque hubo muchas épocas de sequía en la cual se necesitaba proveer de agua de alguna manera artificial. Eso es básicamente. Después vino las canaletas, digamos, manga, pero ya de chapa. Mientras tanto se estaba trabajando con madera. Después tenemos los jagüeles de las vertientes, que bueno, eso ya más o menos lo veníamos nombrando, pero hay un famoso dicho del Martín Fierro que dice que hasta la hacienda baguala cae el jagüel con la seca. Buscando la humedad y olfateando van llegando los animales. Entonces, ¿qué se produce? Ahí se hace una especie de zanja también para sacar de cualquier río o arroyo un abrevadero. Después, la evolución de todo esto viene a ser el aljibe. Ya el aljibe estamos hablando de una cosa mucho más sofisticada, porque era un pozo con cierta profundidad en la napa freática y a su vez tenía un brocal de más de 1 metro de alto. El armazón ya era de hierro, tenía rondana y balde, se tapaba, e inclusive se usó mucho en la parte de la época después de la colonia, digamos, hablamos del fin del siglo XIX, donde estamos hablando de que el jagüel era importantísimo porque se recogía el agua de lluvia también. Las casas tenían las canaletas que iban y desagotaban en el jagüel, en el aljibe, perdón. ¿Qué pasa? El agua era limpia y potable, se acumulaba de esa agua más el agua que se producía de la napa. Era un lujo prácticamente ya el aljibe. Para redondear todo lo que vimos en este capítulo, aquí estamos mostrando lo que era en principio la vivienda del gaucho, las pocas comodidades que tenía por su estilo de vida, los corrales, las pailas y todos los elementos que tenía dentro de la casa. Después de eso pasamos al corral fuera de la casa, que era lo que tenía para los animales de consumo, y terminamos en el tema de las aguadas, que eran los medios para proveerse de aguadas, de agua
potable, porque lo poco que había eran eso. Y ya llegamos al último, que fue el aljibe, que fue ya un lujo para los ranchos.